Hola, ¿qué tal? Continuamos con los videos del manual hasta que todos lleguemos. Y este es el video de la lección número 7 que se titula Las ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? La palabra ordenanza quiere decir símbolo de una verdad espiritual, que fue instituida por Cristo en los Evangelios, practicada por la Iglesia en el libro de los Hechos y explicada en las epístolas. Eso quiere decir que las enseñanzas prescritas en la Biblia son el bautismo y la cena del Señor. Son las únicas dos ordenanzas que cumplen estos requisitos. ¿Cuáles requisitos? Instituida por el Señor Jesucristo, practicada por la Iglesia y explicada en las epístolas. No podemos llamarles, por cierto, sacramento porque la palabra sacramento añade la idea errónea de que al practicar estos actos se da un paso hacia la salvación, pero eso lo hemos visto en la lección acerca de la salvación, que hemos visto que no es posible. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, no por obras. ¿Cuál es el significado bíblico del bautismo? La Biblia, perdón, usa la palabra bautismo para referirse a dos cosas, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. El bautismo en el Espíritu ocurre en el momento de aceptar a Cristo como Salvador. El bautismo en agua ocurre cuando el creyente toma la decisión de obedecer a Cristo y realizar este acto. Hay que decir también que la palabra bautismo literalmente quiere decir inmersión en agua. ¿De acuerdo? La palabra bautismo tiene una peculiaridad y es que no es una traducción del griego al español, es una transliteración. Este tipo de problemas ocurre también con la palabra iglesia, que es eclesia en griego y tampoco es una traducción. La traducción de eclesia, por ejemplo, sería asamblea, la traducción de bautismo sería inmersión, sumergir en agua. Para que te des una idea, si yo agarro mi café y lo tomo con una galleta y agarro una galleta y la meto en el café, eh, literalmente estoy bautizando la galleta en el café. Menciono esto porque el hecho de que son palabras que tienen cierta carga, déjame decirlo, religiosa, hacen que muchas veces nosotros pensemos en estas palabras como especiales, como diferentes sobre todo, y no nos fijamos en lo que quiere decir literalmente. Cuando nos fijamos en qué quiere decir literalmente, pues evidentemente nos va a dar una idea de qué es lo que la Biblia nos pide, por ejemplo, en esta ordenanza del bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo, o sea, la inmersión en el Espíritu Santo. Si leemos Romanos 6, del 3 al 5, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados únicamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Este pasaje habla del bautismo en el Espíritu y menciona que así nos identificamos con Cristo. Este hecho espiritual no es visible a nosotros, sino solamente a nuestro Señor. Si leemos 1 Corintios 12 del 12 al 13, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este pasaje también nos habla del bautismo en el Espíritu. Cuando somos salvos, el Espíritu nos hace parte de la familia de Dios, nos hace entrar al reino de Dios y por eso estamos inmersos, sumergidos en el Espíritu Santo. Ahora, si hablamos del bautismo en agua, el bautismo en agua es una decisión. Si leemos Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el acto de obediencia que debe cumplir? En este caso es el bautismo. Debe ser discípulo, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. El bautismo en agua es un testimonio público de que hemos confiado en Cristo y nos hemos identificado con Él. O sea, es un testimonio público de que estamos sumergidos en el Espíritu. Y nosotros ahora lo hacemos público y queremos que otros sepan acerca de este hecho espiritual.
Es importante reconocer que el bautismo es un paso de obediencia al Señor Jesucristo. Así que el bautismo no es algo que puedas escoger o rechazar a tu gusto. Es algo que el creyente debe decidir hacer lo más pronto posible. En el Nuevo Testamento no se sabe de algún creyente en Cristo que no haya sido bautizado. ¿Por qué? Porque el creyente automáticamente desea obedecer a Dios, desea agradar a Dios. Entonces, quiere obedecer. Si quiere obedecer, evidentemente, pues debe bautizarse. Ahora, si leemos Hechos 2:41, nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este pasaje habla del bautismo en agua. Al realizar este acto, los nuevos creyentes fueron añadidos a la iglesia en Jerusalén. Y fueron añadidos el mismo día. Se bautizaron, eso quiere decir que se bautizaron el mismo día que ellos obedecieron al Señor, reconociéndole como su Salvador al Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes pueden bautizarse? Si leemos Hechos 8 del 36 al 38, leemos, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Según este pasaje, el único requisito para poder bautizarse es creer de todo corazón, es decir, ser salvo. No hay otro requisito. Ahora, también hay que decirlo, hay conceptos equivocados acerca del bautismo en agua. Y esto porque muchas personas han malentendido la naturaleza y el propósito de dicho bautismo. Por lo tanto, vale la pena hacer énfasis en dos principios bíblicos acerca del bautismo. Uno, el bautismo no salva ni es un paso hacia la salvación. Hechos 8 del 26 al 40, donde está contenido el pasaje que leímos hace un momento acerca de el eunuco, nos dice que este etíope fue bautizado después de haber creído en Jesucristo para su salvación. Esta cita bíblica y muchas otras indican que la salvación es solamente por fe. El bautismo en agua es un acto de obediencia que sigue a la fe, que sigue a ya ser salvo. Nadie que no sea salvo puede bautizarse de manera bíblica, de manera correcta. Segunda cosa, el bautismo en agua no es un hecho que nos ayude a ser más santos o más espirituales. Sin embargo, es un acto de obediencia y es el primero en la vida del creyente. También, el bautismo no es una promesa ni una garantía de que no vamos a pecar más en nuestra vida. No es una declaración de que somos perfectos, sino una declaración de que somos salvos. Hay una diferencia. ¿De acuerdo? Hay una diferencia entre ser perfecto y ser salvo. Ser salvo, somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién es perfecto? Solamente Dios. Y dice la Biblia que nosotros somos perfeccionados por Jesucristo. Pero no dice que nosotros somos perfectos. Somos perfeccionados una vez que somos hechos salvos. Ahora pasemos a la segunda ordenanza, que es la Santa Cena. La Santa Cena o la Cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado. Sin embargo, hasta el día de hoy hay muchos que no entienden la importancia de este acto. La Santa Cena es un acto de obediencia al mandamiento del Señor. La participación de ella en ella no depende de sentimientos o de un deseo personal. Cada creyente debe examinarse y entonces debe participar dignamente en este importante acto. ¿Qué es lo que es la Santa Cena? Uno, la Santa Cena nos recuerda el sacrificio de Cristo. Primera de Corintios 11, del 23 al 26, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto nos indica el significado de la Santa Cena. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado en la cruz. El vino representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Estos elementos, el pan y el vino, son símbolos que representan el sacrificio único de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. 2. La Santa Cena es un recordatorio de la segunda venida de Cristo. Cada vez que el creyente la toma,
da evidencia de que espera su regreso a la tierra. Primera de Corintios 11:26 dice así: Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice que debemos participar en la cena hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. 3. La Santa Cena es un acto de obediencia. Primera de Corintios 11:23 al 26 dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo dice 2 veces que hagamos esto en su nombre, por obediencia. Así que al participar en la Santa Cena, obedecemos el mandamiento que el Señor dio a cada creyente. Ahora, 4. La Santa Cena es un acto de comunión. Primera de Corintios 10 del 16 al 17 dice: La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre en Cristo, de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Señala 2 aspectos de la comunión, este pasaje, que gozamos al celebrar la Sana Cena, la Santa Cena. Tenemos comunión con el Señor y también con los demás hermanos que forman parte de su iglesia. La Santa Cena siempre debe ser un convivio espiritual entre creyentes en Cristo. Es una fiesta espiritual. Comunión con Cristo, comunión con mis hermanos. ¿Quiénes deben participar de la Cena del Señor? La base para considerar quiénes deben participar de la Cena del Señor la encontramos en las Escrituras. Si leemos 1 Corintios 11, 27 al 30, dice así: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1. Deben participar todos los que han confiado en Cristo como su Salvador y están en comunión con el Señor. Si uno no ha puesto su fe únicamente en Cristo, de verdad no debe participar. No tiene ningún caso. 2. Deben participar todos los que se han examinado a sí mismos para asegurarse que están en buena relación con el Señor y con sus hermanos. Si hemos ofendido a Dios o a algún hermano, debemos tomar un momento para confesar y recibir el perdón antes de tomar la Santa Cena. Recuerden que dijimos es un acto de celebración de la comunión con el Señor y de la comunión con mis hermanos. Si hay algo que me impida tener esa comunión, evidentemente debo de corregirlo, debo de arreglarlo. Según los versículos 29 y 30 dice: Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué puede pasar si uno come y bebe de la Santa Cena indignamente? Pues lo que pasa es lo que dice este pasaje: juicio come y bebe para sí. Y dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En el contexto de la iglesia en Corinto, la Biblia nos dice que su pecado, que sus diferencias eran muy grandes, y eso traía en consecuencia que incluso había personas que habían dormido, que habían muerto a causa del castigo del Señor por participar de manera indigna, por menospreciar, dice la Biblia en esa carta a los Corintios, por menospreciar la cena del Señor. Ahora, daremos algunos conceptos equivocados de la Santa Cena. 1. La Santa Cena no es un nuevo y constante sacrificio de Cristo. Hebreos 10, del 11 al 14 dice: Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso, ¿qué es lo que nos dice?
que el sacrificio de Cristo nos salvó y es importante señalar que Cristo tuvo que sufrir una sola vez. Cuando se celebra la cena del Señor, cuando se parte el pan, no se está sacrificando nuevamente al Señor Jesucristo. El pan, el vino son solamente un símbolo de ese sacrificio del Señor Jesucristo, de su pan y de su, perdón, de su cuerpo y de su, y de su sangre. De hecho, eso mismo ocurre cuando el Señor instituye la cena del Señor, cuando el Señor Jesucristo, juntamente con sus apóstoles, les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esto es mi sangre. Evidentemente, el pan que les estaba dando, el vino que les estaba dando, no eran literalmente la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Representaban la carne y la sangre del Señor Jesucristo, porque tenía su cuerpo ahí en ese momento el Señor Jesucristo. Eso nos debe indicar, pues, el verdadero significado de tomad, comed. Son solamente un símbolo. Por eso el Señor Jesucristo no está constantemente siendo sacrificado. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. Ahora, la Santa Cena no nos salva, ni es un paso hacia la salvación. Tito 3, del 5 al 7, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracias viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjate que este pasaje es muy importante. La Santa Cena no nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Lo derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Nosotros fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Al momento de creer en Jesucristo. Eso quiere decir que cuando tú crees en Jesucristo para tu salvación, de manera inmediata, de manera automática, el Espíritu Santo es derramado en ti y tú eres, como dijimos al principio, tú eres bautizado en el Espíritu Santo. Tú eres inmerso en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Así que no puede ser que el bautismo sea un paso hacia la salvación. La salvación no se obtiene por obras. Ahora bien, la Santa Cena no es un medio por el cual llegamos a ser más santos o más espirituales. Es un acto de obediencia al mandamiento del Señor. Solamente eso. No quiere decir que yo participo en la cena del Señor y entonces soy más santo, soy más espiritual. No es así. Y número 4, la Santa Cena tampoco es un premio por haber andado bien o haber superado el pecado en nuestras vidas. La Santa Cena la recibimos, la practicamos por obediencia. ¿Por qué? Por gracia, porque nosotros podemos participar, porque hemos sido hechos salvos. También es importante ponernos a cuentas con Dios. Fíjate que la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos y participar. Cuando dice examinaos, tiene que ver con un análisis de nuestra vida, de nuestra conciencia y además con pedir perdón. Y el perdón lo obtenemos por gracia. Una vez que hemos hecho esto, la orden es muy clara. Participa en la cena del Señor. Participa del pan y del vino. Solamente podemos hacerlo por la gracia y por la misericordia de Dios. Espero que estos conceptos, que evidentemente son muy espirituales y que aquí solamente estamos dando de manera muy básica lo que quieren decir, te hayan quedado claros. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego.